Bienvenidos a nuestro canal, donde la verdad siempre sale a la luz. Hoy les traemos una noticia que sacude los cimientos de la corrupción en España y expone, una vez más, la ineptitud del gobierno de Pedro Sánchez y su séquito de corruptos. Prepárense para conocer los oscuros entresijos de una trama que ha defraudado a nuestro país con la complicidad de figuras clave como Víctor de Aldama, Ábalos y otros representantes del PSOE. Este es un llamado a todos los ciudadanos conscientes que no se conforman con las mentiras de los políticos corruptos que nos roban el futuro. Imagínense esto, una red empresarial tan compleja y bien estructurada que logró defraudar la hacienda pública por la asombrosa cifra de 182 millones de euros. ¿Cómo es posible que en pleno siglo XXI, bajo el gobierno de Pedro Sánchez, se permita que individuos como Víctor de Aldama y Claudio Rivas operen con total impunidad? Estos personajes han utilizado sociedades constituidas por tan solo €1 para crear un laberinto financiero que elude el pago del IVA en la venta de combustible. Sí, han leído bien, 182 millones de euros sustraídos gracias a una maniobra que demuestra la absoluta falta de control y vigilancia del gobierno del PSOE. La trama de Aldama no solo ha defraudado cantidades millonarias, sino que también ha expuesto la complicidad del gobierno actual en facilitar la creación de estas sociedades fantasma mediante la polémica Ley de Creación y Crecimiento de Empresas, conocida popularmente como Ley Crea y Crece. Esta normativa, aprobada en septiembre de 2022, permitía la creación de sociedades limitadas con un capital mínimo de solo €1, reduciendo drásticamente los 3.000 euros que se exigían anteriormente. ¿El propósito oficial? Combatir la morosidad empresarial tras la pandemia. Pero, ¿realmente se pensó en la seguridad y la transparencia o fue una puerta abierta para que los corruptos como Aldama pudieran tejer sus redes de fraude sin levantar sospechas? Es indignante ver cómo figuras como Pedro Sánchez y Ábalos han permitido que este tipo de fraudes florezcan bajo su mandato. La complicidad es evidente, ya que no solo facilitaron la creación de empresas con capital irrisorio, sino que también ignoraron las señales de alerta que permitieron que esta red de hidrocarburos operara con tanta eficacia. ¿Dónde estaba la vigilancia del gobierno cuando se diseñaba esta trama? La respuesta es clara: la corrupción y la falta de ética prevalecen por encima del bienestar del pueblo español. Este escándalo no solo revela la corrupción de Aldama y sus cómplices, sino que también pone en tela de juicio la integridad del gobierno del PSOE. La descomunal cantidad de dinero defraudada y la sofisticación del esquema son un reflejo de la falta de control y la permisividad que caracteriza a la administración actual. Pedro Sánchez y su gobierno han demostrado una y otra vez que están más interesados en proteger a sus aliados corruptos que en luchar contra la corrupción que tanto perjudica al país. ¿Hasta cuándo permitiremos que estos políticos inescrupulosos continúen robándonos el futuro? Es hora de que todos nos unamos para exigir transparencia y responsabilidad a nuestros líderes. No podemos seguir permitiendo que estos escándalos queden impunes y que la corrupción siga alimentándose bajo la protección de un gobierno cómplice. La trama de Aldama es solo la punta del iceberg de una serie de delitos que están minando las bases de nuestra economía y la confianza en las instituciones. Es imprescindible que la ciudadanía tome conciencia y actúe para detener esta ola de corrupción que nos amenaza a todos. No te quedes callado. Si esta noticia te ha impactado tanto como a nosotros, dale me gusta, suscríbete al canal, activa la campanita para no perderte ninguna actualización, escribe tus comentarios y comparte este contenido con tus amigos y familiares. Solo así podremos hacer que la verdad se conozca y presionar al gobierno para que tome las medidas necesarias contra estos corruptos. La lucha contra la corrupción comienza con la información y la acción de cada uno de nosotros. Unidos somos más fuertes y podemos lograr un cambio real. La corrupción en España alcanza nuevos niveles de escándalo con la revelación de una trama que ha defraudado al Estado por 182 millones de euros. Esta operación, liderada por Víctor de Aldama y su cómplice Claudio Rivas, no solo demuestra la audacia de estos delincuentes, sino también la total indiferencia y complicidad del gobierno de Pedro Sánchez y sus aliados dentro del PSOE. Es momento de abrir los ojos y exigir responsabilidades a quienes, desde las altas esferas del poder, permiten que la corrupción se extienda sin control alguno. Si esta noticia te impacta, no olvides darle me gusta, suscribirte al canal, activar la campanita, escribir tus comentarios y compartir este contenido con tus conocidos. Tu participación es crucial para acabar con esta impunidad. La trama de Aldama no es un caso aislado, sino el reflejo de una estrategia bien orquestada para defraudar al fisco mediante una estructura societaria extremadamente compleja. Aldama y Rivas han utilizado una red de empresas con capital mínimo, en algunos casos constituidas con tan solo €1, para crear un entramado financiero que les permitió evadir el pago del IVA en la venta de combustible.
Esta maniobra, que ha dejado al descubierto la falta de control del gobierno de Sánchez, demuestra cómo la ley puede ser manipulada para beneficiar a unos pocos a costa de los ciudadanos. Entre las empresas utilizadas en este fraude se encuentran nombres que parecen legítimos, como Salamanca Fuel Center, Carburantes Jalón Plaza, Obaoil 3000 SL, Casmar Hidrocarburos SL, Spaeventos SL, Canaria Islands Fuel Company y Skyward Tech SL. Cada una de estas sociedades tenía como objetivo ocultar el verdadero origen de los fondos y desviar el IVA correspondiente, creando una fachada de legalidad que permitió a Aldama y sus socios operar sin levantar sospechas durante un tiempo considerable. La complejidad de esta red empresarial no solo facilita el fraude, sino que también complica las investigaciones, permitiendo que los responsables eviten ser atrapados fácilmente. La creación de sociedades con capital irrisorio no fue una coincidencia, sino una consecuencia directa de la Ley de Creación y Crecimiento de Empresas, conocida como Ley Crea y Crece, impulsada por el gobierno de Pedro Sánchez en septiembre de 2022. Esta normativa, presentada como una solución para facilitar la creación de nuevas empresas tras la pandemia, redujo drásticamente el capital mínimo requerido para constituir una sociedad limitada, pasando de los 3.000 euros anteriores a solo €1. Lo que se promocionaba como un impulso a la economía se ha convertido en una herramienta perfecta para que los corruptos como Aldama puedan establecer empresas fantasmas sin apenas inversión inicial, facilitando así la evasión fiscal a gran escala. La falta de vigilancia y control por parte del gobierno del PSOE ha permitido que este tipo de fraudes florezcan sin restricciones. La complicidad de Pedro Sánchez y sus colaboradores no solo se evidencia en la creación de un entorno propicio para la corrupción, sino también en la inacción frente a las primeras señales de alerta que indicaban la existencia de una trama tan sofisticada. La negligencia administrativa y la falta de ética han abierto la puerta a la impunidad, permitiendo que figuras como Aldama se enriquezcan a costa del erario público mientras el gobierno sigue adelante con sus políticas corruptas. Este caso también pone en tela de juicio la integridad de otros miembros destacados del PSOE, como Ábalos, quienes han demostrado una vez más su incapacidad para gestionar de manera transparente y honesta los recursos del país. La trama de Aldama no solo es una afrenta a la legalidad, sino también una ofensa a la confianza que los ciudadanos han depositado en sus representantes. La corrupción desenfrenada no solo daña la economía, sino que también erosiona los cimientos mismos de la democracia, socavando la fe pública en las instituciones y en quienes las lideran. La estrategia utilizada por Aldama y Rivas para defraudar el IVA es un claro ejemplo de cómo la corrupción puede infiltrarse en todos los niveles de la sociedad, desde las empresas hasta el gobierno. La utilización de testaferros, como Jaime Salmerón González en el caso de Carburantes Jalón Plaza, muestra la profundidad de esta red criminal y la complicidad de aquellos que, desde su posición de poder, facilitan estas actividades ilícitas. Estos testaferros no son más que marionetas que permiten a los verdaderos responsables operar con total impunidad, protegidos por una estructura legal diseñada para favorecer sus intereses personales sobre el bienestar común. Es imposible no cuestionar la verdadera intención detrás de la Ley Crea y Crece. ¿Fue realmente una medida para estimular la economía y combatir la morosidad empresarial, o simplemente una estrategia para facilitar la creación de empresas fantasma que sirvan de fachada para actividades fraudulentas? La respuesta parece evidente cuando observamos cómo esta normativa ha sido aprovechada por Aldama y sus cómplices para perpetrar uno de los fraudes más significativos de los últimos tiempos. La falta de previsión y control en la implementación de esta ley ha dejado al descubierto una debilidad alarmante en la gestión del gobierno de Sánchez, evidenciando una vez más su incapacidad para proteger los intereses del país frente a la corrupción. La magnitud del fraude de 182 millones de euros es solo una muestra del daño que esta red de corrupción ha causado al Estado. Estos fondos, que podrían haberse destinado a mejorar infraestructuras, servicios públicos o educación, han sido sustraídos de manera ilegal, perpetuando la desigualdad y el deterioro de la economía nacional. La indiferencia del gobierno del PSOE frente a estos hechos no solo agrava la situación, sino que también transmite un mensaje de impunidad, alentando a otros a seguir el mismo camino sin temor a las consecuencias legales. Es crucial que la ciudadanía tome conciencia de la gravedad de esta situación y exija respuestas claras y contundentes por parte de sus representantes. La corrupción sistemática no puede ser tolerada, y es responsabilidad de todos poner presión sobre el gobierno para que implemente medidas efectivas que prevengan futuros fraudes y sancionen severamente a los responsables. La transparencia y la rendición de cuentas deben ser pilares fundamentales de cualquier administración pública, y el gobierno de Pedro Sánchez ha demostrado una total falta de compromiso en este aspecto. La trama de Aldama no solo ha expuesto la corrupción dentro de la industria de los hidrocarburos, sino que también ha puesto al descubierto las grietas profundas en la gestión del gobierno del PSOE.
Este escándalo debería ser el punto de inflexión para exigir un cambio real y profundo en la forma en que se manejan los asuntos públicos en España. No podemos seguir permitiendo que los políticos corruptos se enriquezcan a costa de la ciudadanía, mientras la economía y el bienestar de millones de españoles se ven comprometidos por sus actos deshonestos. La situación actual demanda una respuesta enérgica y decidida por parte de la sociedad. Es fundamental que no solo se sancione a los responsables de esta trama de fraude, sino que también se revisen y fortalezcan las leyes y mecanismos de control para evitar que situaciones similares se repitan en el futuro. La complicidad del gobierno de Pedro Sánchez y sus aliados dentro del PSOE debe ser investigada a fondo, y se deben tomar las medidas necesarias para garantizar que aquellos que han abusado de su poder enfrenten las consecuencias de sus actos. Este escándalo debería servir como un llamado de atención para todos los ciudadanos, instándolos a estar más vigilantes y a participar activamente en la lucha contra la corrupción. La transparencia y la honestidad deben ser valores inquebrantables en la gestión pública, y es responsabilidad de cada uno de nosotros exigir que nuestros líderes se adhieran a estos principios fundamentales. No podemos permitir que la corrupción siga socavando nuestra sociedad y nuestra economía, debilitando las instituciones que deberían protegernos y servirnos. La lucha contra la corrupción no es tarea de unos pocos, sino una responsabilidad compartida por toda la sociedad. Es imprescindible que cada ciudadano tome un papel activo en la denuncia de actos corruptos y en la exigencia de una administración pública más transparente y ética. Solo a través de un esfuerzo conjunto podremos erradicar la corrupción y construir un futuro más justo y próspero para todos. La trama de Aldama es una llamada de atención urgente para actuar y detener la espiral de corrupción que amenaza con consumir los pilares de nuestra nación. La justicia española finalmente ha empezado a desenmascarar la corrupción que ha estado carcomiendo las entrañas del gobierno del PSOE. La Unidad Central Operativa, UCO, de la Guardia Civil ha llevado a cabo una investigación exhaustiva que ha culminado en la detención de Víctor de Aldama y Claudio Rivas, los cerebros detrás del fraudulento esquema de evasión del IVA que ha defraudado al Estado por la alarmante cifra de 182 millones de euros. Este golpe contundente a la red de corrupción no solo expone la astucia de estos criminales, sino también la total ineptitud y complicidad del gobierno de Pedro Sánchez, cuya gestión ha facilitado y permitido que este tipo de fraudes prosperen sin control ni sanción efectiva. La investigación de la UCO ha revelado detalles escalofriantes sobre cómo Aldama y Rivas orquestaron este fraude monumental. Utilizaron una estructura societaria tan compleja que lograron ocultar sus verdaderas intenciones y desviar el IVA de manera sistemática. Empresas como Salamanca Fuel Center, Carburantes Jalón Plaza, Obaoil 3000 SL, Casmar Hidrocarburos SL, entre otras, fueron creadas con capitales mínimos, en algunos casos tan bajos como €1, permitiendo así una fachada de legalidad que enmascaraba sus actividades ilícitas. Este tipo de maniobras no solo demuestra la astucia de los defraudadores, sino también la falta de rigor y vigilancia por parte de las autoridades, quienes deberían haber detectado y detenido este fraude desde sus inicios. La detención de Aldama y Rivas es un paso en la dirección correcta, pero no basta para reparar el daño causado. Este caso expone una falla sistémica en la administración pública, donde leyes como la Ley Crea y Crece han sido manipuladas para servir a intereses oscuros. Esta legislación, promovida por el gobierno de Pedro Sánchez con el pretexto de facilitar la creación de nuevas empresas tras la pandemia, ha demostrado ser una herramienta perfecta para que los corruptos establezcan empresas fantasma y evadan impuestos sin apenas inversión inicial. ¿Hasta cuándo permitiremos que leyes mal diseñadas faciliten la corrupción y el enriquecimiento ilícito de unos pocos a costa de la economía nacional? El impacto de este escándalo en la imagen del gobierno del PSOE es devastador. Pedro Sánchez, Ábalos y otros altos cargos han demostrado una vez más su incapacidad para gestionar de manera transparente y honesta los recursos del país. La complicidad implícita en la creación de un entorno que facilita la corrupción es una afrenta directa a la confianza que los ciudadanos habían depositado en sus líderes. Este caso no solo pone en jaque la credibilidad del gobierno actual, sino que también sienta un precedente peligroso para futuras administraciones, quienes podrían ver en este ejemplo una oportunidad para seguir el mismo camino de impunidad y enriquecimiento personal. Las repercusiones políticas de este escándalo son profundas y de largo alcance. La desconfianza en el gobierno del PSOE se ha incrementado exponencialmente, erosionando la base de apoyo que Pedro Sánchez y su partido han construido a lo largo de los años. La ciudadanía, cada vez más cansada de los constantes casos de corrupción, está comenzando a exigir un cambio real y sustancial en la manera en que se gobierna el país. Este escándalo podría tener consecuencias electorales significativas, debilitando la posición del PSOE en las próximas elecciones y abriendo la puerta para la emergencia de nuevas fuerzas políticas que prometan transparencia y honestidad.
Es fundamental que la sociedad española no se quede de brazos cruzados ante estos hechos. La corrupción debe ser combatida con todas las herramientas disponibles, y esto incluye una participación activa y vigilante de la ciudadanía. No podemos permitir que casos como el de Aldama y Rivas queden impunes o sean utilizados como mera excusa para desviar la atención de otros problemas más graves. La lucha contra la corrupción requiere un esfuerzo conjunto, donde cada ciudadano se convierta en un vigilante activo que exija rendición de cuentas y transparencia a sus representantes. Además, es imprescindible que las instituciones encargadas de combatir la corrupción refuercen sus mecanismos de control y supervisión. La creación de empresas con capital mínimo no debe ser una brecha explotable por los corruptos, y leyes como la Ley Crea y Crece deben ser revisadas y ajustadas para cerrar cualquier posibilidad de abuso. La justicia debe ser imparcial y rigurosa, garantizando que todos los implicados en actos de corrupción enfrenten las consecuencias de sus acciones sin importar su posición o influencia. Este caso también destaca la necesidad de una reforma profunda en la gestión pública y la administración de justicia en España. La corrupción no puede ser tratada como un problema aislado, sino como una enfermedad sistémica que requiere soluciones integrales y sostenidas. Es hora de que el gobierno del PSOE asuma su responsabilidad y tome medidas concretas para erradicar la corrupción de raíz, demostrando así un verdadero compromiso con la transparencia y el bienestar de la ciudadanía. La detención de Aldama y Rivas debería ser solo el comienzo de una serie de acciones destinadas a desmantelar completamente esta red de corrupción y prevenir futuros fraudes. Es necesario que las investigaciones continúen sin tregua, identificando a todos los involucrados y recuperando los fondos defraudados para reintegrarlos al erario público. Solo así se podrá restaurar la confianza de la ciudadanía en sus instituciones y demostrar que la justicia prevalecerá sobre los intereses personales y políticos. La situación actual es un llamado urgente a la acción para todos los ciudadanos. No podemos permitir que la corrupción siga minando los cimientos de nuestra democracia y nuestra economía. Es responsabilidad de cada uno de nosotros exigir un gobierno honesto y transparente, que trabaje verdaderamente en beneficio del pueblo y no en el enriquecimiento de unos pocos. La lucha contra la corrupción es una batalla que debemos ganar juntos, con determinación y unidad. Si este escándalo te ha indignado tanto como a nosotros, te invitamos a que tomes acción ahora mismo. Dale me gusta a este vídeo, suscríbete a nuestro canal, activa la campanita para no perderte ninguna actualización, escribe tus comentarios compartiendo tu opinión, sobre todo, comparte este contenido con tus amigos y familiares. Solo así podremos hacer que la verdad se conozca y ejercer la presión necesaria para que el gobierno del PSOE tome las medidas correctivas que tanto se necesitan. Juntos podemos erradicar la corrupción y construir un futuro más justo y transparente para todos. Gracias por tu apoyo y por ser parte de esta lucha crucial contra la corrupción en España.